Buenas tardes, muy brevemente. Nosotros hemos ido rotando entonces de la línea, de las distintas líneas de investigación, centinelas del cambio climático. Partimos ahí con el seminario Frente al Lazo, los efectos de los gases de efecto invernadero, las mediciones, los balances. Luego pasamos a la línea 2, homogenización biocultural. Llegamos a la 3 con Jaime Ojeda, el seminario pasado, y ahora volvemos a la 1 con una forma de monitorear el impacto del cambio climático y monitorearlo desde un indicador biótico. Y en el caso de Juan Carlos Aravena, es uno de los investigadores que viene con una historia pre-chic, así que agradecemos mucho a Juan Carlos y ponemos harta atención en cómo integrar esta línea 1, Centinela del Cambio Climático, pero también hacia soluciones que vayan hacia la conservación, mitigación, adaptación del cambio climático. Eh, Estamos todos expectantes y no le quito más tiempo al expositor. Ya, pues muchas gracias. Voy a empezar por compartir la presentación que debieran estar viendo, ¿no? Ya. Sí, muy bien. Entonces, como decía Paula, dado que ustedes hicieron la revisión de las publicaciones, les pido que saquen una hoja, por favor, vamos a hacer un control. Ah, mentira. Les voy a estar hablando de algunos de los temas que salen en las publicaciones que ustedes revisaron, pero en realidad va a desbordar un poquito eso. Preparando la presentación, me di cuenta que hay varias derivadas de este tema y como dice Ricardo, idealmente eso nos va a posibilitar hacer conexiones transversales, ¿no? Vamos a estar hablando entonces de ecosistemas forestales. Hice una lista ahí de personas que están vinculadas a algunos materiales que yo voy a estar presentando ahora. Ustedes pueden ver el equipo permanente con Catalina y Cristian Bringas, pero también están los aportes que ha hecho Pamela Soto-Roguel, Ricardo Villalba, nuestro colaborador internacional, por supuesto, y esto solo pensando en anillos de árboles, ¿ah? Por supuesto, hay otros colaboradores, está Rodrigo Villa, Claudia Mancilla, pero me voy a centrar más bien en los bosques, en los arbolitos. Nuestro investigador asociado Duncan, em, y les voy a hablar también de que hemos estado retomando conexiones que Ricardo se acordará de Álvaro Gutiérrez, que ha trabajado acá, que está vinculado también con lo que estamos haciendo y queremos seguir haciendo en este tema. Cristian Salas, otro colega de la Universidad de Chile, que está justamente trabajando en estos ecosistemas. Y Antonio Lara, que ha estado también involucrado y ha estado participando ahí como invitado especial a nuestros terrenos de los últimos años. Entonces, eso va a dar como el marco y también lo reduje a la isla Navarino, pero igual se me va a desbordar y les voy a mencionar cosas que están por fuera de la isla, pero nos vamos a concentrar en la isla Navarino. Y el objetivo general de esta línea, esta sublínea, digamos, dentro de los centinelas de cambio climático, es justamente trabajar con bosques, ¿no es cierto? Estamos trabajando con los bosques del extremo sur de esta columna vertebral, que es la cordillera de los Andes, que se tuerce hacia la cordillera de Darwin y termina en los archipiélagos del extremo sur. Y queremos ver entonces cómo estos ecosistemas responden, han estado respondiendo en el pasado y siguen respondiendo ahora a la variabilidad climática y en especial a este escenario de cambio climático, ¿no es cierto? Contemporáneo, y midiendo, por supuesto, variables de su crecimiento, ecofisiología también, que nos interesa explorar por ese lado, y ecología. La ecología de bosque es una cosa que hemos estado trabajando hace harto tiempo. Idealmente el próximo año en la conferencia vamos a poder armar alguna... Estaba pensando en eso, Ricardo, justo armar un simposio que tenga que ver con estas perspectivas. La podríamos Lo podríamos hacer incluso como un homenaje a nuestro colega Juan Armesto.
y que nos inspiró a muchos de los que seguimos trabajando en estos temas. Los objetivos específicos es reconstruir la variación climática. Nosotros como los anillos de árboles nos sirven como proxies de la variabilidad ambiental en general del pasado. Por lo tanto, vamos a estar en ese tema. eh, de manera de ver que nuestras especies, que son objeto de estudio, cómo lo están haciendo respecto a los cambios eh, ambientales de los últimos siglos, ¿no? En nuestro caso. Y Laura me parece que está con el micrófono. No sé si se puede. Ahí se bloqueó. Bienvenida, Laura. Y eso. Y hemos estado básicamente en esto, viendo la respuesta dendroclimática de los notofagos, dos especies en particular de notofagos, el coigüe de Magallanes y la lenga, betuloides y pumilio, respectivamente, y el ciprés de las Huaytecas. El ciprés de las Huaytecas es uno de nuestras estrellas, la conífera más austral del mundo y que la tenemos ahí muy presente en nuestros ambientes. Eh, hemos estado haciendo monitoreo de crecimiento de los árboles, crecimiento radial, en alta resolución utilizando dendrómetros. Esto, les voy a contar, era uno de nuestros objetivos, nuestros anhelos, poder hacer este muestreo. A poco andar, el primer año nos dimos cuenta que era súper caro. Cada aparatito es muy, muy caro. Estábamos pensando, bueno, vamos a buscar fondos por todos lados y a ver si podemos poner un par para ver cómo funcionan. Y nos cayó del cielo, les voy a contar después más detalles, un proyecto, una asociación con otro colega que está en Europa y hemos podido instalar decenas de estos dendrómetros. Entonces, ahí les cuento cómo va eso. Y deberíamos estar avanzando hacia comparar nuestros resultados con otros proxies de los colegas que están colaborando con nosotros también. Y por supuesto, hacer el cruce transversal con otras líneas. Pero vayamos al escenario de donde hemos estado trabajando. La isla Navarino, puse este gráfico, este mapa aquí de Nicolás Labarca, un estudiante de geografía del Alberto Hurtado que estuvo trabajando con nosotros, que hizo su práctica con nosotros y desarrolló este bonito mapa geomorfológico que muestra varias de las unidades, o más bien, muestra cómo las glaciaciones han determinado el paisaje de nuestras zonas de estudio, ¿no es cierto? En particular, aquí hay varias clasificaciones, aquí no es solo geomorfología, en realidad hay elevación también, pero en rojo están los clásicos circos glaciales, que son muy abundantes, que conforman todo este escenario de los dientes de Navarino, y en particular, para ser más locales, en la costa tenemos campos de drumlins. El, el edificio del Chic, de hecho, está sentado sobre un drumlins. Así que, para que vean ustedes lo vinculado que estamos a la geomorfología glacial. Y claro, no es de extrañar porque venimos de una historia glacial. Juan Carlos, perdón, si explicas por favor lo que es un drumlin, no todos saben. Ah, están todos reprobados entonces. Eh, el drumlins es una de las geoformas producto de la actividad glacial, de la presencia de grandes campos de hielo en nuestra zona, eh, en, en el extremo sur de Sudamérica, y se refiere a una formación que a diferencia de las morrenas y otras que quedan como producto de los avances de los glaciares, en este caso los drumlins son montículos alargados, por decirlo así en términos muy generales, pero que se forman por debajo del hielo y que nos indican que el hielo estuvo ahí, pero estuvo encima de ese terreno y nos dan una señal de en qué dirección se movió el hielo, ¿ya? Y por ejemplo, el edificio Chic, no sé si todos lo conocen, pero para los que lo conozcan, está justamente así, alineado paralelo a la costa del canal, siendo el canal justamente una vía de paso de los glaciares, ¿no es cierto? Entonces es una formación glacial alargada con forma de loma alargada y que nos da una indicación en qué sentido se movió el hielo. Y les decía que
estas formas son muy comunes en esta zona por esta historia que les muestro aquí. Aquí tienen gráficos desde los 35 miles de años. Ka significa eso, miles de años. Entonces son una reconstrucción, una estimación de lo que habría sido la extensión de los hielos en los últimos, hace 35.000 años, hace 30.000 años, hace 25, 20, 15 y 13.000 años atrás. Ahora lo paré ahí, la gráfica muestra la situación más hacia el presente, pero lo corté ahí porque me interesaba mostrar el efecto sobre la isla Navarino. Ustedes pueden ver que hace 13.000 años ya, y antes, 15.000 años, la isla ya estaba eh, libre de la cubierta de hielo. La cubierta de hielo está mostrada aquí como esta zona negra, con un borde rojo en algunos casos o naranja, sobre una superficie verde. Todo lo que es verde era terreno emergido en ese tiempo. Está mostrada también la costa actual. Si ustedes, no sé si están viendo el cursor que estoy moviendo yo sobre la... ¿Sí? Ya. Esa es la costa actual, pero en el momento, hace 35.000 años, la costa estaba mucho más hacia el oriente en el caso del Atlántico, y todo lo que ven en verde era terreno, digamos, era terreno emergido, pero hacia el occidente la costa bajaba abruptamente. Por supuesto era más extendida de lo que tenemos ahora, pero eso explicaría que, por ejemplo, Cabo de Hornos estaba libre de hielo hace 35.000 años y hace 30.000 y así. Por lo tanto, el que una población de Rayadito, por ejemplo, pudiera haber estado conectada por tierra en ese tiempo, no es extraño. Después, claro, cuando se separó, aquí está Cabo de Hornos abajo, quedó separado y eso explica que tengamos una población de rayaditos ahí aislada ¿cierto? Pero en fin, todos estos esquemas es para mostrarles cómo lo extendido que estuvo el hielo en su momento llegaba hasta el Atlántico, al actual Atlántico, quiero decir, en ese momento era terreno, y cómo se fue retirando a una situación hace 13.000 años ya más parecida a la actual, con Navarino desocupada. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Sí, siéntanse libres de indicarla. Quizá yo no vaya a ver quién esté levantando la mano, pero Paula me puede ayudar con eso. Si no, sigo avanzando. Ok, entonces este esquema es para decirles, miren, hay una historia glacial impresionante en la región, eh, y muchas de las cosas, las geoformas, el paisaje en el que estamos ahora trabajando, tiene que ver con ese factor muy, muy determinante. Y bueno, eso se expresa en lo que vemos aquí, un esquema de Francisco Aguirre, nuestro primer egresado del doctorado de nuestra universidad, en que él describió los tipos vegetacionales que tenemos ahora. El desarrollo de estos tipos tiene que ver con la juventud también de estos ecosistemas. Fíjense cómo recién, en términos geológicos, que es nada, digamos, hace 15.000 años atrás se liberó del hielo que lo cubría. Por lo tanto, no es de extrañar que nuestros ecosistemas sean jóvenes y sean menos diversos de lo que encontramos más al norte, ¿no es cierto? Pero aquí hay una buena descripción. eh, y podemos ver la presencia de bosque, el bosque de Lenga que ocupa la costa norte de Navarino y el bosque siempre verde que llega hasta Cabo de Hornos, ¿no es cierto? En ese esquema, bueno, y entre medio están los bosques de coníferas de ciprés de las Guaitecas, que vamos a estar hablando de ellos también. En este escenario, y bueno, lo que muestra Francisco acá también es la distribución de las estaciones meteorológicas que se han reforzado y se han desarrollado durante el trabajo del Centro CHIC, ¿no es cierto? Con estaciones incluso en el archipiélago Diego Ramírez. Entonces, una cobertura que ha mejorado mucho, que nos va a ayudar a entender un poquito la variabilidad de esta zona en términos climatológicos.
Y, y nos genera este escenario en términos más gruesos también las estaciones meteorológicas no automáticas, sino que las... Ah, no, perdón, hay mezclas automáticas con no automáticas, pero nos muestran un escenario climatológico también enmarcado. Hay un pequeño gradiente de norte a sur. Fíjense ustedes las dos estaciones que están en la línea del canal de Beagle, en Yendegaya y en Puerto Williams, muestran una leve tendencia más continental eh, con esta pequeño quiebre de las temperaturas hacia, y sobre todo de las precipitaciones hacia el invierno. Y fíjense, las que están en los extremos tienen un carácter muchísimo más oceánico. Ustedes pueden ver que en eso todos los casos comparten que son más o menos homogéneos en términos de precipitación, pero en el caso de las estaciones más oceánicas son mucho más parejas en términos de su temperatura, ¿no es cierto? No tienen una disminución tan marcada durante el verano, en términos relativos, por supuesto. Si lo comparamos con la zona mediterránea, vamos a tener un esquema muchísimo más distinto. Entonces, eso es como para mostrarle un poco Estoy haciendo un poquito lo que hace don Mateo Martins, que primero hace una ubicación geográfica del tema, geográfica y fisiográfica, diría. Y ahora paso a hablarle del tema central, que es esto de los anillos de árboles. Este antecedente del siglo pasado, no, de este siglo, 2000, fue publicado el 2002, pero es un muestreo que estuvimos haciendo en la región de Magallanes con el grupo de Valdivia, con Antonio Lara y colaboradores a finales del siglo XX, y que nos permitió cubrir toda la región de Magallanes desde Torres del Paine, aquí todos los sitios que empiezan con P por Paine, en torno a Punta Arenas, por eso empiezan con A de Arenas, Tierra del Fuego, varias, varias colectas en Tierra del Fuego y finalmente en Navarino, 6 estaciones de Navarino. Y aquí la estoy mostrando como un primer antecedente en términos dendrocronológicos, trabajando aquí. Por supuesto, no son los primeros trabajos dendrocronológicos, nuestros colegas argentinos habían estado de varias décadas antes muestreando por el lado del canal de Beagle también, pero por el lado chileno esto fue el trabajo que estuvimos desarrollando y en ese tiempo estábamos concentrados en esta especie, que es bosques de Paula Linda, no alcanzo a ver bien. lenga. Muy bien. Ah, Bosques de lenga, ¿no es cierto? Son hojas más claritas, dejan pasar el sol con facilidad. Claro, estábamos interesados en lenga, pero en la lenga del límite arbóreo, ojalá. Ya ni siquiera mostrábamos las lengas de más abajo, sino que nos concentrábamos en el límite arbóreo. Sí, Ricardo. Sí, solamente aprovechándome el pánico que le preguntaste a Paula, retóricamente, ¿bosques de qué? Si pudieras explicar, dado que hay gente de filosofía y de otras áreas del chic, Ah, ya. eh, ¿cuál es la ventaja de tener lenga y cuál es el contraste que han encontrado con coihue, que es un siempre verde respecto a la nitidez en la dendrocronología? Sí, una breve explicación concisa. Ya, fantástico. Sí, eh, la lenga tiene la ventaja, o tuvo la ventaja para nosotros, es en que es uno, no, yo diría, el ejemplo de Notophagus, que tiene una distribución longitudinal más larga. Parte en el límite arbóreo, parte desde la latitud de Talca, por ejemplo, y Talca es una referencia para todo. Por eso digo, el subantártico llega hasta Talca. Talca y hasta acá, hasta Navarino, ¿ya? Eh, y en la mayoría de los casos constituye el límite arbóreo. Ahora, ¿por qué es importante el límite arbóreo? Bueno, porque las especies
en general, pero los árboles en particular, mientras más estresados están, mientras más al límite están, en este caso el límite arbóreo, la altitud mayor que pueden alcanzar con forma de árboles, digamos, o incluso como árboles achaparrados, eh, hace que sean muy sensibles a las variables ambientales. Entonces son muy buenos eh, registradores de las variaciones ambientales, en este caso temperatura, ¿ya? En la mayor parte de su rango de distribución. Al extremo norte pueden llegar a ser también sensibles a la precipitación, pero en casi todo el rango son muy sensibles a las variaciones, pequeñas variaciones de temperatura influyen mucho en su crecimiento. Entonces, ese era el objetivo central de nuestro muestreo y entonces muestreamos la especie desde Talca hasta Navarino. Y en la región de Magallanes nos concentramos en estos 4 sitios y entonces generamos una red de cronología y eso nos permitió reconstruir temperatura. Entonces ese fue como el... Ahora respecto al coibo, vamos a hablar de él más adelante, eh, pero generalmente no constituye límite arbóreo, por eso en ese momento no nos interesamos en muestrearlo, pero después nos dimos cuenta que tenía sensibilidades muy altas también, como les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Pero en particular la lenga nos interesó por ese tema ah, al principio, digamos. Habíamos estado trabajando con el Alerce antes, entusiasmados con el Alerce, pero después nos pasamos. Este fue un Fondesit eh, que tuvimos con Antonio y que nos concentró en la lenga, principalmente con súper buenos resultados. Y en eso hemos estado colectando arbolitos, aquí algunas fotografías para que vean el trabajo de campo. De hecho, aquí está Antonio Lara, Ricardo Villalba. Hace 2 veranos atrás estuvimos ahí en Navarino recolectando muestras eh, de esa zona y hemos estado trabajando en paralelo y en colaboración también con el grupo de Valdivia, de nuestro investigador asociado que es Duncan Christie, aquí tomándose un mate, y varios de sus ayudantes de Valdivia. eh, que han estado también muestreando o remuestreando algunos sitios que nosotros habíamos muestreado antes, básicamente en Tierra del Fuego. Aquí hay aquí estoy indicando, digamos, sitios a los que accedieron este verano Duncan y su equipo, eh, aprovechando hasta dónde llega el camino de penetración hacia el sur por Tierra del Fuego, del que estábamos hablando con Paula hace un ratito. Esta es la última serranía que está cruzando y da acceso de nuevo a bosques bien arriba, lo que permite sacar también de nuevo muestras bien sensibles y aquí les muestro un ejemplo de unos maravillosos glaciares que están ahí que van a quedar muy a la mano. El camino va a pasar por aquí, uno se va a poder bajar y caminar por esta morrena sin problemas. De hecho, ahora está lleno de caminitos de guanacos. Pero en fin, en esto hemos estado sacando, concentrado en esto, los anillos de árbol, anillos de crecimiento, anillo radial de crecimiento. Vamos a mostrar ejemplos de eso. Aquí están mis colegas Catalina y Cristian en el laboratorio, ya analizando las muestras, algún resultado de colecta de muestras de rodelas de árboles muertos. En el caso de árboles muertos, nosotros tenemos la posibilidad de sacar un registro completo del crecimiento en todas sus direcciones. Es material muy valioso, pero está restringido a material muerto, ¿no es cierto? En el caso de árboles vivos, usamos taladros de incremento y sacamos radios de crecimiento que nos dan también información a, respecto al crecimiento de los árboles y nos permiten estudiar esta variable temporal que, a la que nos dedicamos. Aquí en el lado inferior derecho tenemos una fotografía de una de las muestras. Esta es una muestra ya pulida, en donde se pueden distinguir los anillos muy claramente, ¿no es cierto? Y para que vean una ampliación de eso, aquí está la muestra
Y fíjense, nosotros generalmente usamos la notación de poner dos puntitos cuando hay un 50 años, y esta muestra en particular parte justamente el año 1650. Ya está fechada, entonces tenemos un registro eh, de los últimos 350 años en esta muestra nomás. Y estamos llegando a muestras más antiguas, de 600 años en algunos casos, dependiendo de la especie. Y aquí están los famosos anillos de árbol, los pueden distinguir, ¿no es cierto? Cada uno de estos segmentos limitados por estas líneas más oscuras es un anillo. Y entre el 50 y el 60 ustedes pueden distinguir 10 añitos y así sucesivamente. Siempre hago la broma que para dedicarse a la dendrocrinología uno tiene que saber contar hasta 10. Ese es todo el requisito que tiene. Y pues generar todas las cronologías y todo lo que sigue. Bueno, entonces esto es nuestro material de estudio. Ahora, desde el inicio, el tipo de variable que usamos es el más sencillo, es medir digitalmente, por supuesto, el ancho de anillo. O sea, las muestras nos dan información respecto a qué tan antiguo es el material, o sea, los años que vivió, pero eso es una estadística, nos interesa más una variable. Necesitamos variables que fluctúen en el tiempo. De ahí viene el nombre de dendrocronología, estudiar los árboles desde el punto de vista de series temporales, ¿no es cierto?, de información. Y, y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, una primera variable, la más simple de estudiar, es medir cada ancho de estos anillos. ¿Ok? Y tener entonces una variable que fluctúa en el tiempo y que va a ser dependiente de las condiciones ambientales en que se desarrolló. Y entonces esa variable, aquí tenemos un par de ejemplos del trabajo de Pamela Soto Rogel en su doctorado, en donde ella en 2022 publicó sus resultados, en donde muestra en verde ancho de anillos, esto significa esta variable, y la correlacionó, por ejemplo, con, de nuevo, temperatura mínima, lo mismo que nosotros habíamos eh, reconstruido el 2002. Ella corroboró eso, la buena conexión que tiene, en este caso, ojo, el coihue también. Aquí estamos hablando de Nothofagus betuloides y encontró una muy buena correlación estadística entre cómo varía en verde el ancho de los anillos de coihue en el tiempo en que hay registros instrumentales de manera de hacer estas calibraciones y una base de datos de temperatura mínima. ¿Ok? ¿Temperatura mínima de cuándo? Bueno, en este caso de diciembre y enero, 2 meses en el año. Esa es la variabilidad que pudo encontrar que se relacionaba muy bien con el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la temperatura mínima de diciembre y enero de todos los años determina mucho cómo estos árboles están variando en su crecimiento. ¿Ya? Por otro lado, Pamela hizo una muy buena relación, mejor correlación incluso, eh, en este caso negativa. Ustedes pueden ver el símbolo de negativo acá, entre, de nuevo, este crecimiento del coihue de la isla de Navarino. En particular, son poblaciones que muestramos en el valle de Uquica, arriba en la divisoria, que separa el valle que va hacia el lago, al lago del sur, ¿cómo se llama el lago del sur, Paula? ¿O quién sabe? Yo no. Sería El... Winhood. Exactamente. Bien, ¿quién dijo eso? Carlos tiene un 7. Muy bien, un 7, un punto. Claro, muestreamos los árboles que no marcan el límite arbóreo. Ojo, nosotros andábamos antes estudiando el límite arbóreo en general de todos los bosques y por eso usábamos la lenga. Pero el límite propio arbóreo del coihue de betuloides lo demuestra aquí con su estudio Pamela, pero ya lo había encontrado también un estudiante de Duncan. El límite arbóreo propio del coihue también es muy sensible y en particular es muy sensible a
a la temperatura y, ojo, es también muy sensible a un modo de circulación atmosférica definida por este índice que es la oscilación antártica, que está mostrada en azul aquí. La oscilación antártica es un modo de variabilidad atmosférica que integra cómo funciona la atmósfera en todo el hemisferio, del, en todo el hemisferio sur. Es un índice que en el fondo trabaja con un dipolo de presiones atmosféricas entre latitudes medias y latitudes polares, y eso genera un índice. Ese es como el índice del niño, ¿no es cierto? Que también se calcula entre variabilidad atmosférica o de presión atmosférica entre una estación en el centro del Pacífico y otra más cerca de Sudamérica. Bueno, en este caso es un índice construido en base a las diferencias, a este dipolo de presión atmosférica entre la Antártica y las latitudes medias. Ese índice, imagínense que integra todo el clima de todo el hemisferio, varía. Aquí está graficado al revés, en realidad está yendo hacia arriba en las últimas décadas. Se graficó al revés para compararla con lo que está pasando con los anillos del coihue de Betuloide, que está yendo hacia abajo. Ha ido en las últimas décadas, entre el 60 y el 2020, el crecimiento de los bosques de coihue de Magallanes se ha deprimido, digamos, ¿ya? El ambiente no está siendo favorable para el crecimiento de estos árboles. Eh, a diferencia de la lenga, que en su momento estaba siendo favorecida por las tendencias de calentamiento, a mejor temperatura, a más alta temperatura crecía más, por lo menos hasta el 2000, cuando nosotros lo estábamos mostrando. Después ha tenido otras variaciones que vamos a hablar más adelante, pero eh, en el caso del COVID está esa relación. Y se relaciona muy, muy bien, mejor incluso que con la temperatura, con este índice antártico. Por eso yo suelo decir que la Antártica es tan influyente en nosotros por estar tan cerca que incluso determina cómo crecen nuestros bosques aquí en la zona subantártica. ¿Ok? Entonces es un resultado publicado por Pamela y colaboradores en donde se muestra eso muy claramente. Pero aquí estamos hablando solo de ancho de anillos. ¿Ah? Cuando hablamos aquí, este índice esto es ancho de anillos, índice de ancho de anillos en inglés, por la sigla en inglés. Estamos viendo solo esa variable, cómo crece, cuál es el ancho del anillo año a año y cómo varía eso en el tiempo. Y eso, como les digo, Juan Carlos, había levantado mi manito. Solamente se puede volver al anterior. dale. Eh, no sé si viene ahora o más tarde, pero ¿podrías explicar el, cuáles serían los procesos del árbol ecofisiológicos o de constitutivos que explican la diferente respuesta de Lenga en comparación al Coiwen? Adelantar algo, digamos. Lo que pasa es que no están no son tan distintos, porque eh, ambos están respondiendo básicamente a temperatura, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de crecimiento, el metabolismo del árbol es, es muy sensible a cómo varía la temperatura, ¿ya? Y hasta, y en el caso, pero hay una diferencia. En el caso dado que la lenga crece en condiciones más extremas todavía y constituye el límite arbóreo, o sea, llega más arriba en las montañas, la variable limitante para ello ha sido la temperatura. Por lo tanto, pequeñas variaciones o mejoramiento, entre comillas, más altas temperaturas, favorecía el crecimiento de la lenga. Es decir, a mayor temperatura había una relación positiva, mayor crecimiento. En el caso del coihue, hemos visto que en estas últimas décadas, dado que está más abajo también, las temperaturas son un poquito más altas que en el límite arbóreo, y han habido tendencias de menos
menos precipitación. Entonces, esa condición influye en estrés hídrico y termina, por lo menos para las especies de Sudamérica, algunas de las especies de Sudamérica, eh, perjudicando el crecimiento. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay entre coihue y lenga. Son más bien condiciones ecológicas. Vamos a ver un poquito de ecofisiología en el caso de la lenga. Eh, pero aquí es puramente crecimiento y clima, ¿ya? Las relaciones correlacionales que hemos estado encontrando y que se repiten, las habíamos encontrado nosotros en nuestros muestreos anteriores y se repiten para el caso del estudio de Pamela, su tesis doctoral, por ejemplo, en el tipo de relación. Pero se agregan estos otros índices más globales, ¿no es cierto?, más regionales. Estamos hablando de todo el hemisferio sur, el índice de oscilación antártica, que ya la habíamos encontrado para otras especies también, o para el mismo Nothofagus betuloides más al norte, digamos, con trabajos que se publicaron en 2012, por ejemplo, con Ricardo Villalba y colaboradores. En paralelo, fuera de esta zona, hemos estado trabajando también eh, bajo la dirección aquí de Isabela Aguilera Betti, una estudiante de doctorado de nuestra universidad que ha estado concentrada en la otra especie muy importante para nosotros, que es el ciprés de las Huaytecas, ¿ya? Y aquí yo les muestro, bueno, un ejemplar, una conífera muy característica de estos bosques subantárticos. El tipo de madera es, a diferencia de los notofagus, las coníferas en general tienen una anatomía mucho más simple y hace que en términos de nitidez de sus anillos de crecimiento sea mayor. Isabela ha estado, acaba de enviar una, a publicación un artículo en donde estuvo comparando también, hablando de ancho de anillo solamente, eh, dos regiones, la zona de la península de Brunswick en Magallanes y esta zona entre los dos campos de hielo en el sur de Aysén, ¿ya? Con 4 y 7 localidades, eh, condiciones climáticas con alguna diferencia, sobre todo en precipitación, y ha tenido muy buenos resultados también. Ahora, en términos dendroclimáticos, no es tan espectacular como los notófagos, pero también tiene una muy buena respuesta a clima. Pero un resultado notable de los trabajos de Isabela han sido que eh, ha confirmado que hay una forma distinta patrones de crecimiento distintas en poblaciones de la misma especie, a diferentes latitudes. Cuando nosotros comparamos, hacemos una sola red de cronología para las dos zonas y hacemos, por ejemplo, un análisis tipo componentes principales, es decir, una diferenciación tratando de ver los modos de variabilidad más predominantes en esta nube de datos, se encuentran dos patrones. Un componente principal uno, un patrón de crecimiento que está casi exclusivamente, eh, casi exclusivamente descrito por el crecimiento de las poblaciones de Magallanes. Y un componente principal 2 que está determinado básicamente por la forma en que los cipreses de las huaytecas crecen en Aysén. O sea, ustedes saben que cuando uno hace componentes principales, separa entre componentes que son absolutamente independientes unos del otro, son ortogonales en términos eh, matemáticos. Entonces, es notable cómo las regiones, no hay una mezcla de sitios de una región hacia la otra, sino que se dividen en su forma de crecer. Y eso lo más probable que tenga que ver con clima. Y aquí se puede ver que sus calibraciones también son, por ejemplo, en el caso de Magallanes, están inversamente relacionadas con la temperatura y directamente relacionadas con la precipitación. Y en el caso de Aysén, las relaciones son en los dos casos directamente correlacionadas, es decir,
relaciones positivas, fluctúan en el mismo sentido. Entonces, este es un paper recién enviado a publicación que forma parte del trabajo de doctorado de Isabela. Entonces, de nuevo, trabajando solamente con anchos de anillos. Preguntas respecto a eso, que me voy a pasar voy a hacer una derivada de estos estudios. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pero una consulta sobre todo con el tema anterior entre la lenga y el coigüe, ¿no? ¿Ya? Hablamos también quizás de la diferencia que tienen estos dos árboles con respecto a su caducidad, la caducidad de la lenga durante el invierno. Claro, Y de pronto, ¿no? Quizás también por eso es tan fuerte el efecto de la temperatura, pero de los meses del verano. O sea, claro, como que en ese periodo la lenga, bueno, o la mayor luz solar, entonces el crecimiento se maximiza en función de las temperaturas que sería el limitante en ese caso. Pero el cohibbe me llama la atención por el tema del efecto quizás más oceánico, que hace que, bueno, tenga, digamos, como un efecto más de todo el año, ¿no? Como una limitante durante todo el año al ser siempre verde. No sé si tiene esa relación. no lo sé porque en este caso, en este gráfico, por ejemplo, lo que estamos viendo es que el crecimiento del coigüe de Magallanes está muy determinado por la variabilidad del verano. Si tú te fijas, esto indica diciembre y enero de la variable temperatura mínima. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con temperaturas mínimas más altas, eh, va a haber una relación, entonces, va a haber un efecto sobre el crecimiento de estos árboles. ¿Ya? O sea, está concentrado en verano. Justamente la variabilidad de verano es la que va a estar, pese a que es un siempre verde, digamos, que está todo el año con su follaje. Pero claro, en el caso de la lenga, sí, está este efecto de los residuos de la especie y seguramente tiene que ver con eso. Vamos a ver algún resultado ecofisiológico de la lenga y podemos discutir un poquito más ese tema. ¿Ok? Pero en fin, yo les estaba hablando de la variabilidad del crecimiento de los notofagos, del pilquerodendro, medido como ancho de anillos, ¿ya? Y sus correlaciones con clima. Y con el clima medido en variables, las clásicas variables de precipitación de temperatura, todas las combinaciones posibles. Por supuesto, nosotros examinamos distintos meses, hacemos todas las baterías posibles para poder ver qué es lo que está determinando, por lo menos en términos correlacionales, eh, el crecimiento y apelando a una variable que es el ancho de anillo. Ahora voy a hacer una digresión para hablarle de otra aplicación de esto, de los anillos solamente de crecimiento, en que hemos estado involucrados, dado en especial el ánimo de nuestro colaborador internacional, Ricardo Villalba. Este es el título de una presentación que hizo Ricardo en Mendoza, en el CRISIT, perdón, en el CONICET, en el IANIGLA, que es una organización que está allá en Mendoza, y que, bueno, esta fue una presentación para esa organización y además la Universidad de Cuyo, en fin. Y tiene este sugerente título, Cuando la luna cayó al mar. Y esta frase tiene que ver con ah, un patrimonio, un conocimiento ancestral que provendría de las poblaciones llamanas yaganes de la zona del canal Beagle, que en su tradición oral tienen esta descripción. Hablan de que en un tiempo que ha sido traspasado oralmente, por supuesto, pero un tiempo de conocimientos de esas poblaciones, la luna en algún momento habría caído al mar, ¿ya? Y ese efecto
esa historia habría estado provocada porque al caer la luna al mar, hubo un rebalsamiento del agua del mar hacia la tierra. O sea, lo que nosotros describiríamos como un tsunami. Y un tsunami, como lo supimos hace poquito, aunque no pasó nada, está relacionado con, ¿no es cierto?, tectónica, o sea, con tectonismo, con terremotos. Entonces, esta derivada tiene que ver con que Ricardo en particular ha aprovechado también los muestreos que hemos estado haciendo en esta zona para indagar en eso, cómo los árboles son capaces también de detectar eh, terremotos del pasado, de los últimos cientos de años, lo que cubre el crecimiento de los árboles que estamos estudiando. Y esto porque, aparte de esta tradición oral de las poblaciones yaganes que hablan de esto, hay estudios geológicos que también nos hablan de que en los últimos 500 años, por descripciones geológicas, digamos, habría habido en los últimos 500 años, los geólogos no pueden precisar cuándo, un cataclismo más o menos importante, ¿ya? Para la zona. Uno en particular dentro de los últimos 500 años. Eso estudiado en fallas, en el estudio de las fallas geológicas en la zona de Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces nosotros, aprovechando esto de que andábamos colectando muestras de anillo de árboles para reconstrucción climática, además nos fijamos en colectar muestras de árboles en zonas próximas y distantes a fallas geológicas. Y encontramos esto, que según Ricardo está muy correlacionados con la fecha, año calendario en que habría ocurrido ese cataclismo, 1769. Fíjense aquí, estas son muestras tomadas de colecciones grupos argentinos en la isla de los Estados y alrededor del canal Beagle y hacia el lago Fañano también, que indican un evento que habría incidido fuertemente en el crecimiento de los árboles, provocando uno o más de un anillo muy, muy suprimido, ¿ya? Y que no puede ser explicado por otras variables, no puede ser explicado por clima, y está muy conectado con dónde crece el árbol, en particular árboles que crecen cercanos a las fallas geológicas predominantes de la región. Si uno muestrea árboles que están más alejados, ya esa señal desaparece, digamos, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta evidencia usando notófagos y la misma evidencia en los muestreos que nosotros hemos hecho de ciprés de la Huayteca, en la península de Brunswick, aparece el mismo año, con la misma supresión de crecimiento muy, muy marcado. ¿Ya? Estas son distintas poblaciones del ciprés de las Huaytecas, están marcadas por estos códigos PBA, PBB, PBC, y coinciden fuertemente en un año que algo pasó y nosotros queremos creer que está relacionado con esto de los terremotos. Esta es una digresión del clima, pero para que vean cómo los anillos de árboles también pueden servir para estudiar e indagar este tipo de fenómenos. ¿Ok? ¿Preguntas respecto a esto? Porque voy a seguir con el tema. Entonces, Yo, Juan Carlos, que tenía una pregunta muy Laura, acotada. Sí, es que con el ciprés de las Huaytecas, cuando mostraste anteriormente la comparación entre Aysén y la península de Brunswick, sí, eh, claro, está el clima, pero mi pregunta es si también influye, bueno, el viento influye en el clima también, en las temperaturas, pero ajá. ¿para ustedes lo toman como otra comparación? ¿Sería el crecimiento del árbol según el viento o influye? O sea, mi pregunta es si influye el viento en los estudios que ustedes realizan. Eh, sí, nosotros creemos que influyen. Lo que pasa es que cuando hablamos de variabilidad del crecimiento arbóreo, el crecimiento arbóreo en realidad está integrando muchas variables Ya. Ujú. ambientales.
O sea, uno no puede decir está midiendo solo temperatura o está midiendo... Lo que pasa es que en algunos casos se hace más limitante un factor respecto de otros. ¿Me fijas? En el caso del notofagus, las lengas en particular que están en el límite arbóreo son mucho más sensibles a la temperatura, ¿ya? Y la precipitación no es un gran problema para ellos porque en general el nivel de humedad no es un problema. A diferencia que si tú estudias árboles en la zona central, los cipreses de la cordillera, de Río Clarillo, por ejemplo, eso depende mucho de la humedad y van a estar mucho más son mucho más sensibles a a la humedad. Ahora, en el caso del ciprés, claro, nosotros no estamos diciendo que sea solo responsable la temperatura de estas diferencias entre regiones. Hay patrones diferentes. Lo que sí sabemos, según este trabajo de Isabela, es que hay patrones de crecimiento diferentes entre una región y otra. ¿Qué lo explica? Eso, en eso está Isabela trabajando ahora y vamos a ver algunos de sus resultados. ¿Ok? Bien, bien. Ya, Juan Carlos, gracias. Pero esa es la ideal. Los Sí, árboles es que, como sí. integradores de variabilidad ambiental que puede tener mucho. Imagínate, está afectado incluso por los terremotos, puede estar Mm, afectado por incendios, por tala, por un montón de cosas. Interacción entre ellos mismos. claro. Claro, es que me llama la atención porque los que están en el TAR o camino al TAR, al monte TAR, ¿Sí? son bajitos, son pequeñitos, son como arbolitos de Navidad. Entonces, claro, si los comparamos con los cipreses que hay, no sé, en Tortel, son inmensos. Claro. Entonces me llama la atención. Ah, pero ojo, que incluso en el Tarn, ¿Ya? claro, cuando uno pasa por el sendero hacia la cima, ve ese bosque que en el fondo es un renoval después de un incendio que hubo ahí. Ya. Entonces los arbolitos son pequeñitos, pero si uno se Son más interna más, nuevos. y nosotros tenemos, de hecho estamos muestreando árboles en esa zona, hay ejemplares bien grandes también, Ya. están más conmigo. Y, Ah, no y los nos interesa- conozco. y me interesa que sigan así, que no los conozcas. Ah, voy a Están tener ahí. que ir de nuevo, No, porque más seguido. están más protegidos, son árboles, hay algunos bien grandes en realidad. Ah, mira, En general, en toda la península de Brunswick, las poblaciones nos hemos concentrado, de hecho, en árboles bien grandes, ¿ya? Entonces, bien, los cipreses que tú conoces que están ahí en el TAN son una excepción, digamos, a lo que nosotros hemos estado encontrando en la península. Y este verano en particular nos cambiamos de costa y estuvimos muestreando acá al frente, en las islas al oeste del canal del Estrecho de Magallanes, y encontramos también árboles bien grandes. Y de hecho andamos detrás de eso, árboles de más de 600 años, qué sé yo. perfecto. Mira, eso yo no lo sabía. Ya, pues. Ya, Juan Carlos, gracias. Entonces ahí está el tema de los terremotos. Después, en los últimos años también y durante este proyecto, hemos estado concentrados en agregar otra variable más a estos estudios. Ya no solo el ancho de los anillos, sino que la composición de isótopos estables en los anchos de anillos. Y en ese caso hemos estado estudiando de nuevo las dos especies de Nothofagus, el coibo de Magallanes y la lenga, eh, pero ahora haciendo un análisis más fino, no solo del ancho del anillo, sino que cuál es la composición isotópica de, por ejemplo, isótopos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno para esta especie y también para el ciprés de las huaytecas en el caso de Isabela, ¿ya? Y esto lo está haciendo estudiantes o colegas de la Universidad Austral, nosotros la Universidad de Magallanes, y estamos comparando nuestros resultados, ¿ya? Eh, Aquí se puede ver una gráfica del crecimiento del Coibo de Magallanes, por ejemplo, y ustedes pueden ver cómo en las últimas décadas se ha notado esta declinación que estamos tratando de explicar a qué se debe. Entonces, ¿por qué nos pusimos a revisar una variable que es más complicada de medir? Bueno, porque a nivel mundial se ha visto que
el incorporar esta variable en particular, los isótopos, la variabilidad en los isótopos estables de los anillos de crecimiento, suelen dar mejores resultados en términos de correlación con el clima, ¿ya? Entonces, ha sido el esfuerzo de los últimos años. Aquí estos códigos betuloides, por ejemplo, son justamente del valle del Róbalo. Aquí está el lago Róbalo. Y las poblaciones de ciprés, ustedes pueden ver, llegan más o menos hasta los 300, 350 metros de elevación. No constituyen el límite arbóreo, pero representan bosques muy, muy sensibles también a la variabilidad ambiental. El procesamiento es mucho más complicado, no es solo medir el ancho, sino que hay que hacer una separación anillo por anillo o grupos de anillos, dependiendo cómo lo esté haciendo uno, y hacer todo un tratamiento eh, de laboratorio para extraer la celulosa y después hacer determinaciones de isótopos estables, ¿no es cierto? Pero ha dado resultados y ha dado buenos resultados. También en el marco del doctorado de Pamela Soto Rogel, ella pudo hacer esto, lo que estamos mirando aquí ahora es una cronología de variaciones en estas razones de isótopos estables, en este caso de oxígeno, el delta oxígeno 18, que es una forma de medir esta variabilidad en la composición isotópica de los anillos. Y ustedes pueden ver que son bastante variables en el caso de Lenga, poblaciones cerca de Punta Arenas, y en el caso del código de Betuloide para poblaciones en la isla Navarino, de nuevo en el valle de Uquica. Y ustedes pueden ver que es bastante variable. Aquí está, esto está medido para las últimas décadas, porque Pamela estuvo en su doctorado viendo si funcionaba el análisis, ¿no es cierto? Y con muy buenos resultados, como se ve acá. Y ahora, cuando fue a relacionar esta variabilidad, ya no el ancho solamente, sino que en la composición isotópica, ustedes pueden ver que varias otras variables ambientales resultaron también bien correlacionadas. Es decir, de nuevo, el crecimiento arbóreo está integrando información ambiental de la variabilidad ambiental, incluyendo varias variables. Y aquí ustedes pueden ver eh, condiciones hidrológicas, ¿no es cierto? Están muy bien relacionadas y responden en forma directa, es decir, una relación positiva entre el crecimiento, perdón, entre esta cronología o variabilidad de la composición isotópica y esta variable soil water en este caso. Eh, y esto es algo que no se había descrito antes, que aparece en el trabajo que publicó Pamela, y lo que decía Laura también, la velocidad del viento. La velocidad del viento estaría también determinando, con muy buenos niveles de correlación, fíjense, eh, el crecimiento, en este caso, del Código de Magallanes. ¿Ya? Y también sigue bien relacionado con variables eh, de circulación atmosférica de orden regional, hemisférica, como eh, este índice que también tiene que ver con Antártica, la oscilación antártica y este otro que es el nivel, ¿cómo se llama? El ASL, que es el Amundsen, es una variable también antártica, de variabilidad antártica, pero más localizada en la zona del mar de Amundsen y Wellington, que tiene que ver con meteorología de bloqueo de frentes de precipitación, ese tipo de cosas. También con, ¿cómo se llama esto? Presión atmosférica. ¿Ok? O sea, responde a la humedad del suelo, responde a la velocidad del tiempo, responde la variabilidad también isotópica de los anillos de árboles a esta variable antártica de presiones atmosféricas y al más clásico índice de oscilación antártica, que de nuevo es también presión atmosférica. Fíjense ustedes, eh, con mejores correlaciones que en el caso del ancho solamente de anillo. Por eso que esto justifica
que se estén introduciendo esta mayor variabilidad, perdón, esta mayor complejidad en el análisis. ¿Ok? Entonces, y lo mismo está haciendo Isabela con el caso del el ciprés de la Huayteca y también esperando encontrar una mayor correlación entre clima, en particular clima y crecimiento arbóreo, pero medido esta vez, o variabilidad en el crecimiento arbóreo, pero medido esta vez eh, en términos de variabilidad isotópica en los anillos de crecimiento. ¿Ok? Entonces, en eso hemos estado trabajando en relación entre la variabilidad del crecimiento de los árboles en sus anillos y el clima. Pero han surgido otros temas asociados a esto. No sé si se acuerdan, yo les mostré esta gráfica que tenía que ver con el paper que publicamos en el 2002 y yo les hablé del muestreo de lenga y las series de crecimiento en particular para lenga de límite arbóreo en Navarino. Estas son todas poblaciones de Navarino. Y, y no sé, aquí lo voy a extender sus sus conexiones para preguntarle a ver, a Cami Lastra que apareció ahí, Cami Lastra Cornejo. Yo estaba hablando de clima y sí, aquí reconstruimos clima. De hecho, estas cronologías nos sirvieron para reconstruir temperatura mínima de la región. Pero el patrón de crecimiento nos da en rojo esa tendencia al calentamiento que detectamos hasta el año 2000. Pero ¿hay algún otro patrón que te llame la atención de estas series? Aparte de este aumento, leve tendencia hacia el aumento en el crecimiento. Sin saber mucho de la temática ya, más biológica, climatológica, me llama la atención la última, más que otras. Con Simplemente más por la línea roja, ¿cierto? Que muestra el calentamiento como de manera claro, más volante. es más marcado, ¿no es cierto? El siglo XIX generalmente está por debajo del promedio y hacia el siglo XX sube eso. Ya, pero yo quiero que me indiquen otra característica. A ver, olvídense de la línea roja y Paula, a ver, Sí, perdón. estoy pillando solo a los que estén con la cámara prendida, así que están todos apagando sus cámaras. Ya, alguien más que muestre su cámara, a ver. ¿Quién se atreve a abrir su cámara? Ahí está, Laura. ¿Qué te llama la atención de estas series? Mirando solo la gráfica azul, ya. Olvidémonos de la tendencia climática que está mostrada por la línea roja. Carlos se atrevió también a abrir su. Yo pienso, o sea, la oscilación que existe como un patrón de oscilación regular, a pesar de que hay una tendencia, más o menos se mantiene el patrón de subidas y bajadas en cuanto a esas variables medidas. Exactamente. Eso es muy notable, sobre todo en algunas poblaciones, no en todas, pero fíjense esta que dice NAN, que es de Navarino, le pusimos a Cerradero, después descubrimos que no tiene otro nombre, pero en fin, en el Cerro Pirámide tenemos una población, claro, tiene esa tendencia en rojo a subir un poquito en el crecimiento, pero es notable cómo fluctúa para esos 200 últimos años, periódicamente tiene una depresión, una elevación, una depresión en el crecimiento. Eso es muy notable y Ricardo Villalba nos sopló. Oye, fíjense en eso porque acá en el lado argentino pasa lo mismo, encontramos el mismo patrón. Al otro lado del canal Beagle, los argentinos habían encontrado eso. Mira qué raro aquí. Y Antonio Lara, que es bueno para poner nombres, dijo, este es el efecto serrucho. Esta cuestión parece un serrucho. Va y viene y en particular tiene muy marcada y muy periódicamente años en que disminuye significativamente el crecimiento. Y este efecto serrucho, entonces, en este paper del 2002, de hecho lo
lo analizamos, hicimos unas transformaciones para ver la frecuencia, ya no el tiempo, sino que la frecuencia en el crecimiento. Y suácate, nos apareció un ciclo muy marcado, muy constante, de 7 años. O sea, estas bajadas del crecimiento ocurren cada 7 años, súper fuerte. Y han pasado, por ejemplo, en esta población, en los últimos 200 años. Y esto no es un solo árbol, estos son varios árboles. O sea, a todos los árboles de un mismo lugar les pasa lo mismo los mismos años. Cada 7 años, tup, 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 disminuye esto. Así que dijimos, wow, ¿qué puede explicar eso? En el paper del 2002, como que tiramos una idea que la hemos persistido sobre ella, echándole la culpa a un insecto taladrador que sabemos que afecta a las poblaciones de lenga, dejándolos casi sin hoja en algunos años. Como que explota la población de insectos que son como unas, ¿cómo se llaman estas? Como unas polillas. El efecto polilla también le pusimos. Y que haría que los árboles se queden sin hojas cuando, justo en el periodo en que tienen que estar creciendo. Y entonces eso explicaría esta disminución tan marcada en algunos casos en el crecimiento. Los colegas argentinos al frente, o sea, nos miramos de costa a costa en el Beagle, dicen, no, esto tiene que ver con que los árboles, las lengas en particular, porque esto pasa particularmente en las lengas y no en los coigües, es porque los árboles tienen la costumbre de dedicar mucha energía cada cierto tiempo a producir semillas. Entonces estos años de depresión en el crecimiento estarían explicados por grandes producciones de semillas, en que toda la energía se va en producir semillas y el árbol crece menos. Ahora, hay datos para uno y otro caso, pero todavía no hemos dilucidado eso, le hemos seguido la pista a este tema y estamos viendo qué pasa. Fíjense que me salí del tema del clima y los anillos, este es un resultado no esperado. Ricardo, Eh, si fuera la producción de semilla, ¿no es cierto? Que es la alocación de recursos o a crecimiento vegetativo o a aportes para la reproducción. Este tipo de efectos serruchos, usando el neologismo de Antonio Lara, se da también en otros notofagos o en otras especies, porque todos producen semillas. ¿Lo han visto en otros tipos de árboles? lo que pasa es que ni siquiera para la lenga tenemos muchos datos. Los argentinos hacían referencia a unos estudios que hizo Harald Smith en su tiempo y que tenía un par de años de producción, datos nomás, un par de años de producción de semillas en lenga, en que coincidió que había un ciclo de 7 años, pero no tiene una serie larga en que se muestre esta periodicidad. Nosotros estamos tratando bueno, nos pusimos a investigar esto y tratando de detectar esto y viendo la variabilidad espacial de este efecto, ¿ya? Sabemos que hay efectos de este tipo conectados con poblaciones de insectos en otros lados. En Europa, por ejemplo, hay un Larix que se ha demostrado ese efecto de poblaciones de insectos con el crecimiento de los árboles. Por eso que nosotros empezamos a indagar en esto. Y si nuestros colegas de Navarino saben que hay un efecto de defoliadores, insectos defoliadores, larvas de insectos defoliadores que pueden que pueden explicar esto, pero no lo hemos demostrado todavía. Lo que sí hemos estado haciendo, y en eso he estado trabajando harto, estos análisis son de Duncan, y fíjense lo que pasa con las poblaciones, solo las poblaciones de lenga. En rojo está marcado, bueno, en amarillo y en rojo está marcado la distribución de la lenga a través de los Andes, hasta Talca más o menos, como les decía yo. Eh, varios sitios de estudios de estos estudios que hemos estado haciendo y entonces Duncan se puso a analizar qué tan fuerte era la señal serrucho, digamos. Y claro, es súper fuerte en Navarino, es un poquito y fuerte también en algunas poblaciones de Tierra del Fuego, pero empieza a desaparecer. En Magallanes hay algo, pero hacia el norte desaparece.
No existe, cero efecto serrucho. ¿Ya? Misterio. ¿Por qué acá es tan fuerte y allá desaparece? Pero es algo que nos muestra, digamos, la evidencia que hemos recopilado. Y Eh, empezó, bueno, ¿sí? no, no, me callo. Ahí ya vienes a la pregunta. Claro, y empezó a pasar lo siguiente. Dije, bueno, estemos atentos cuando viene pillemos con las manos en la masa al insecto esto para el próximo ciclo. En 7 años más debiera aparecer, pero empezó a pasar esto. Eh, Esto es como un análisis espectral de esta ciclicidad de los 7 años, ¿ya? Y la amplitud muestra que mientras más alta la amplitud es más fuerte esa señal de periodicidad en la serie temporal eh, que nosotros estamos relacionando con los insectos. Pero en paralelo empezó a pasar esto que decíamos, la temperatura, el crecimiento de la reconstrucción de crecimiento de la lenga o la reconstrucción de la temperatura a través de los anillos de árboles de la lenga, que muestra básicamente un calentamiento, ¿no es cierto? Esta es la tendencia hacia el calentamiento de las últimas décadas, que coincide también con una alza en este índice de oscilación antártica que yo les mencionaba. Y esta subida coincide con una disminución en la señal de la ciclicidad, es decir, la ciclicidad de los 7 años se está perdiendo a la par que está pasando esto con el ambiente también. Entonces, justo cuando nosotros nos queríamos poner a investigar esta señal, ¡pum!, empieza a desaparecer. ¿Ok? Y, y le hemos estado siguiendo la pista también a diferentes niveles altitudinales y en una misma zona en donde sí está presente la ciclicidad, por ejemplo en Navarino, varía también dependiendo de donde uno se ubique en el gradiente altitudinal. Y aquí ustedes pueden ver que es más débil en las zonas bajas, 100, 200 metros de elevación, más fuerte a niveles intermedios, 300, 400, y disminuye hacia el límite arbóreo. ¿Ok? O sea, nosotros la detectamos primero en el límite arbóreo, que es significativo, pero si uno se va a estas elevaciones es más fuerte todavía. Y aquí está mostrado con un análisis también espectral que nos muestra en el tiempo y en la frecuencia, sí, el- se me fue la palabra, en lo fuerte que es la señal de ciclicidad a distintas frecuencias. Y aquí está el área aquí mostrado en rojo es esta señal de los 7 años, ¿no es cierto? Entre 4 y 8 más o menos por aquí, está mostrado en rojo. Pero esto es para los 500 metros, cerca del límite arbóreo. Ustedes pueden ver que es más o menos discontinuo. No es tan... Es fuerte, pero por periodos, como que desaparece en el tiempo. Como, es como es una señal multidecadal que aparece y desaparece. En cambio, a los 400 metros, que es donde es más fuerte, fíjense lo continuo que es esa señal. Al- a la frecuencia de 7 años, la, la varianza es muy fuerte, es muy alta, digamos. ¿Ya? Es muy significativa, esa es la palabra que se me estaba yendo. Es muy significativa. A los 300 todavía tiene, y después más abajo empieza a desaparecer y ya se distorsiona, ¿no es cierto? Entonces hay una cuestión espacial, incluso dentro de la zona en que este fenómeno está presente. ¿Ok? Juan Carlos, perdón, disculpa que te interrumpa, no es una pregunta, pero es que para avisarte que nos quedan 10 minutitos. Achuta, tengo para 2 horas. Ah, Me imagino. No, no, pero está súper interesante. Em, pero no sé, igual como abrir quizás la... Bueno, tú todo el rato estás hablando, pidiendo si alguien tiene preguntas o comentarios, pero eso, nos queda poquito. ya. Bueno, para ir cerrando, entonces está esa señal, que es la señal de los 7 años, pero lamentablemente, como pueden ver, hacia el presente está desapareciendo. Justo cuando nos queríamos nosotros dedicar
a estudiarla. Bueno, otras cosas que hemos estado haciendo es trabajar también con parcelas permanentes. ¿Y cuál es la ventaja en ecología forestal? Instalar una parcela en donde uno deja muestreado, censado, incluso un rodal, te permite estudiarlo en el tiempo, en una perspectiva de largo tiempo. Entonces tú instalas ahora una parcela, sacas una foto, por decirlo así, de cómo está funcionando el árbol, midiendo muchas variables, mapeando, qué sé yo, todo eso, viendo varias características ecológicas del bosque y después en el tiempo lo vas volviendo a medir. La ventaja, el capital que tenemos aquí es que con colegas como Álvaro Gutiérrez, está el capital de haber instalado. Álvaro estuvo instalando en estos mismos bosques, en el Cerro Róbalo, por ejemplo, parcelas permanentes hace 20 años. Por lo tanto, tenemos un capital de información que vamos a estar remuestreando. Retomamos contacto con Álvaro para invitarlo también a participar en esto, cosa de tener los datos de hace 20 años y poder actualizarlo y ver qué ha pasado con el bosque en estos 20 años. Sabemos lo que ha pasado con sus anillos de crecimiento, pero podríamos tener información de qué ha variado con su ecología, digamos, que cuánto ha sido la mortalidad, por ejemplo, cuánto ha sido la regeneración, qué está pasando con el límite arbóreo, todas esas cosas. Afortunadamente tenemos información, no es que pongamos una estación, también estamos instalando, también hay otro colega que está instalando parcelas permanentes ahora y las va a empezar a estudiar de aquí para adelante. Pero nosotros tenemos la oportunidad de parcelas que ya fueron instaladas hace harto tiempo atrás y que las podemos empezar a remuestrear y a conseguir información súper valiosa. ¿Ya? Bueno, ustedes van a tener acceso a esta presentación. Les hablaba de la ecofisiología también. Duncan estuvo trabajando en el Cerro Róbalo haciendo mediciones en el gradiente altitudinal y encontró básicamente que, no vamos a ir al detalle, pero encontró básicamente que había cierta, en términos de eficiencia fotosintética, había cierta, a ver si se me viene la palabra, había cierta compensación en el gradiente altitudinal de las poblaciones de lenga. Es decir, a mayor altitud, mayores condiciones limitantes, ¿no es cierto? Pero a través de mecanismos del metabolismo, de la fotosíntesis, la especie es capaz de compensar y crecer y tener eficiencias fotosintéticas más o menos semejantes que lo independizan un poco de la variación o del gradiente altitudinal eh, para el efecto contrario que implica este gradiente altitudinal, ¿ya? Es decir, las poblaciones de más arriba se la arreglan, por decirlo así, eh, compensando con sus mecanismos fotosintéticos, metabolismos fotosintéticos para no ser tan afectados, digamos, por las condiciones más limitantes del límite arbóreo, ¿ya? Entonces, hay ahí una aproximación que queremos seguir indagando. Esto se hizo en una sola de estas laderas. Nosotros ahora hemos estado mostrando, no les dije eso, pero hemos incorporado el Cerro Carancho y el Cerro Pirámide en nuestros muestreos. O sea, estos muestreos de los que yo les estoy hablando han estado, los estamos implementando sus comparaciones eh, entre estas laderas contiguas. eh, y también, digamos, en estos dos valles, el Róbalo y el Uquica. ¿Ok? Y muy rápidamente, solo para mencionarlos, por la falta de tiempo, los dendrómetros son nuestro otro estudio estrella. Estos pequeños aparatitos digitales nos están dando un registro continuo de cómo está creciendo el árbol. Y tenemos la suerte que los pudimos instalar cerca de la torre EDI, lo que generan estaciones de monitoreo estrella a nivel mundial, porque vamos a poder integrar la información que dan las torres EDIS con lo que nos van a entregar estos dendrómetros. Y esta condición está siendo comparada con una red mundial de este tipo de instalaciones. Y hay pocos lugares en donde se da esta coincidencia afortunada de tener torres EDI y además dendrómetros. Así que eso nos pone, digamos, en una red mundial
de estaciones con las que nos vamos a estar comparando. Muy por encima también el estudio del ancho de anillos nos permite relacionar no solo la variabilidad local del clima, sino que también regional, como vimos, con estos grandes índices de oscilación hemisférica, pero también con el funcionamiento de la atmósfera y del océano. Conectado con unos proyectos que dirige Ricardo de Paul, nosotros estamos viendo cómo se da esta dinámica de traspaso de emisiones de CO2, por ejemplo, desde el océano hacia la atmósfera o viceversa. ¿Por qué? Porque se sabe que los anillos de árboles, de nuevo, son muy buenos registradores de las variaciones en las composiciones de carbono 14 en los anillos de árboles, perdón, en la atmósfera, que quedan registrados en los anillos de árboles. Fíjense, aquí hay un gráfico que a mí me parece espectacular, que, que lo ha reproducido también Ricardo de Paul para distintas formaciones forestales a lo largo del país, pero en este caso es solo para mostrar la gráfica. Este es un trabajo para una especie del Amazonas. ¿Y qué pasa? Eh, hay, hay un balance, hay deltas de producción de carbono 14 atmosféricos que son detectables en los anillos de árbol. Uno los puede medir en los anillos de árbol. Y son tan detectables que, por ejemplo, han sido capaces de reproducir la señal, la variación de este delta carbono 14 en la atmósfera provocada por esto que vemos acá, detonaciones nucleares. En esta época, en la década de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, los países se pusieron a hacer pruebas de detonaciones nucleares muy fuertemente. Fue como una época en que les dio por hacer explosiones atómicas para probar este desarrollo nuclear de arma atómica, básicamente. Pero eso impactó a la atmósfera de esta manera. Fue como una descarga, una variación muy marcada que después, una vez que las detonaciones se suspendieron, volvió lentamente a los niveles previos. Y estos registros que ustedes están viendo aquí son registros de la detección en la variación en los anillos de árboles. Es decir, los anillos de árboles son capaces de registrar ese tipo de fenómenos. Por lo tanto, los anillos de árboles también nos están permitiendo, y para eso lo estamos usando, para monitorear estas otras relaciones de la conexión entre masa oceánica y masas atmosféricas. ¿Ya? No me da para seguirles contando de eso, pero para que sepan que estamos en eso. Estamos tratando de integrar, entonces, comparar, integrar resultados. Aquí un resumen de lo que hemos estado hablando y eso sería lo que les quería contar. Sí, pues ya se nos acabó el tiempo en realidad. Justo. Todo para su gusto. Justo por gusto. Muchas gracias por esta interesantísima charla, Juan Carlos. Sin duda, hay muchas preguntas que quedaron por ahí dando vueltas y Bueno, bueno, cualquier cosa me pueden ubicar juan.aravena@umag.cl y les vamos a estar contando más. El próximo año nos toca presentar avances de esto en la conferencia del CHIC. Eh, pero y les vamos a estar también contando de las publicaciones que vayan saliendo de esto. geniales. Ya pues, antes de que se nos empiecen a ir con esta extraordinaria asistencia, no me refiero a sobre todo alumnos, pero sobre todo permanencia en la clase. Así que les pido, Juan Carlos, si puedes porfa dejar de compartir y todos que podamos encender nuestra camarita para la tradicional fotografía del final de la sesión que nos va a ayudar Pedro a tomar. Aprovechen de... Ah, mira, ahora los veo. Les podría haber hecho más preguntas si lo hubiera visto. Sí, pues, sí. Se escondieron. Para la sesión 2.
Para la segunda, el 2.0. Sí. Ya, aquí queda clarito. ¿Quiénes aprovecharon de ir al baño mientras tanto, algo así? Máximo, Rodrigo, Melissa, están por ahí. Natalia. Ahí estamos con la foto. Muchas gracias. ¿Están las dos fotos? Ya, pues, pucha, no alcancé ni a sonreír. Sí, Muchas estamos. gracias a todas y todos. Nos Chut. vemos el próximo viernes con, con la charla de El que